Vamos a dar inicio y voy a dar una reseña, ¿verdad? Del tema que dimos del protestantismo y ustedes van escribiendo, hermano. Es lo que ustedes han leído es lo que han ustedes oído en el video, pero aquí lo voy a dar un poco más concentrado, ¿ok? Pero van escribiendo también. Y vamos a comenzar a hablar del surgimiento de la Reforma Protestante. Y vamos a pedir la orientación y la guía del Espíritu Santo por medio de la oración para que nos guíe en este momento y que nosotros podamos, ¿verdad? Tener ese dominio del conocimiento de la palabra de Dios a la hora de contestar las preguntas. Que lo hagamos con toda confianza. Por eso, papel y lápiz, esta vez sí, papel y lápiz en mano, hermano. Van a necesitarlo. Pero vamos a orar para que nuestro Dios nos guíe, el Espíritu Santo nos ayude, porque necesitamos la guía del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Hoy venimos ante su presencia para pedirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, Señor. Que nos ayude, por favor. Necesitamos de que nos ilumine nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro conocimiento. Que nos guíe por medio del Espíritu Santo, Señor. Que sea el bendito Espíritu Santo guiándonos. Y que cada estudiante, Señor, que va a escuchar ahorita esta explicación, Señor, de lo que vamos a tocar del examen, los temas, que tú puedas, Dios mío, hacer posible que ellos puedan guiarse y resumir lo que vamos a hablar, Señor. Yo te pido que los guíes, que los llenes de tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, sin más, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar acerca del surgimiento de la reforma protestante del siglo XVI. Entonces, indudablemente que aquí hubieron causas principales importantes que causaron la reforma protestante, como la corrupción eclesiástica. Esta corrupción eclesiástica estaba dada por la venta de indulgencias, simonía. Entonces, que hubo una crisis espiritual, humanismo renacentista, conflictos entre el papado y monarquías y el deseo de retornar a la autoridad de la Biblia. Entonces, esas fueron una de las causas, ¿verdad?, de la reforma protestante. Y durante todo ese momento se dio aquello que nosotros vemos que el sacerdote Martín Lutero sacó 95 tesis a relucir, documentos publicados en el año de 1517, ¿verdad? En la ciudad de Wittenberg, en el cual pues Lutero criticaba las indulgencias y afirmaba que la salvación provenía solo por la fe en Cristo y no por obras o pagos. Indudablemente que esto se debía a que cuando querían sacar, digamos, a alguien decía, he pecado, Padre, ¿y qué hago? Bueno, paga tantas indulgencias y tus pecados te son perdonados. Entonces, él sacó a luz que eso no es verdad, que de ahí no por las obras no iban a provenir la salvación, sino por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica reaccionó ante Lutero y fue llamado a retractarse en la dieta de Worms, W-O-R-M-S, Worms. Fue llamado a retractarse en esa dieta de Worms en 1521. Al negarse, entonces él fue excomulgado y declarado hereje, lo que provocó el cisma religioso, hermanos. Ahora, ¿qué papel allí nosotros vemos, verdad? Que esto permitió eh, que la imprenta,
o sea, la imprenta, la que producía, digamos, los papeles, los documentos, permitió la rápida difusión de las ideas reformistas, traducción de la Biblia y escritos polémicos, acelerando el crecimiento del protestantismo en Europa. Indudablemente que la imprenta jugó ese papel maravilloso, ¿verdad? Y esto sacó a luz la publicación de la palabra de Dios. Entonces, habían diferencias entre Lutero y un teólogo llamado Zwinglio. Zwinglio, 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 sobre la cena del Señor. Entonces, Lutero creía en la presencia real de Cristo, con, en y bajo, el pan y el vino. A eso le llamábamos, se le llama la consubstanciación. A eso se le llama la consubstanciación. Se escribe C-O-N-S-U-B-S. T-A-N-C-I-A-C-I-O-N. Consustanciación. Entonces, Zwinglio, que era el otro teólogo, la veía solo como un símbolo conmemorativo. Eso miraba Zwinglio. Entonces, nosotros vamos a analizar ahora los puntos de que acá aparecieron en esa época dos grandes teólogos, ¿verdad? Apareció el teólogo Juan Calvino y apareció Martín Lutero. Y entre ellos hubieron características y diferencias. Enseñaba la predestinación absoluta, Juan Calvino, la soberanía de Dios, y promovía una iglesia gobernada por ancianos, o sea, presbiterios. Presbiterios. El presbiterio es iglesia gobernada por ancianos. El luteranismo rechazaba la predestinación rígida y mantenía estructuras litúrgicas más tradicionales. Entonces, desde este punto de vista, nosotros estamos analizando, amados hermanos, que para el año de 1555 había una fuertes pugnas entonces en la iglesia, ¿verdad? Y el protestantismo, unas pugnas gigantescas. Entonces se estableció una paz, la paz que le llamaron la paz de Augsburgo, perdón, la paz de A-U-G-S, Burgo, Augsburgo, 1555. Legalizó el luteranismo, esto en el Sacro Imperio, y adoptó el principio latín que se llama cuius regio, eius religio. La religión del príncipe será la religión del pueblo. Eso quiere decir en esas palabras latinas, ¿verdad? Entonces, hubieron movimientos indudablemente de los anabaptistas, movimientos radicales que rechazaban el bautismo infantil, apoyaban el bautismo solo de adultos creyentes y defendía la separación entre iglesia y Estado. Fueron perseguidos por católicos y protestantes, los anabaptistas. ¿Por qué? Porque ellos era un movimiento radical que rechazaba el bautismo infantil. Ahora, las mujeres ocuparon un papel bien importante en el protestantismo. La figura como Catarina von Bora. Anoten, Catarina von, con B grande, von, perdón, con B pequeña, Catarina con B pequeña y Catarina von con B pequeña y Bora con B grande, Bora, esposa de Lutero.
la esposa de Martín Lutero era Catarina von Bora. Apoyaron la reforma pastoral, hermano. Y la otra mujer es Árgula von Grumbach. Árgula von con B pequeña, ¿verdad? Árgula von con B pequeña. Grumbach. Defendió públicamente a los reformadores y escribió tratados teológicos. Las mujeres ocuparon un papel bien importante, ¿verdad?, en el trabajo teológico de esta época de la Reforma. ¿Por qué fue entonces, hermano? Se permitió que los fieles leyeran ya en esta época, cuando ya digamos, se estableció la paz y la Iglesia Católica se dio ante el auge del protestantismo. Entonces permitió que los fieles leyeran las escrituras directamente sin depender del clero, fortaleciendo la autoridad de la Biblia sobre la tradición eclesial. Ahora ya podían los fieles leer la palabra de Dios directamente. Ya no necesitaban pedir autorización o permiso del clero. No había. Ya en el siglo X, todo esto sucedió en el siglo XVI. Ahora vamos a pasar al siglo XVII. En el siglo XVII ocurrieron guerras de expansión y consolidación. Entonces, aquí ocurrió a una guerra que le llamaron la Guerra de los 30 años. En el año 1618 a 1648. Entonces, ocurrieron conflictos religiosos entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio, agravados por intereses políticos entre potencias europeas. Fue una guerra crucial que hubo por 30 años entre católicos y protestantes. Pero aquí vino la paz. A esa paz le llamaron la paz de Westfalia. La paz de Westfalia. La paz de Westfalia. 1648. Se reconoció oficialmente el calvinismo, hermanos, el luteranismo y el catolicismo. Entonces se otorgó autonomía a los estados alemanes y debilitó la autoridad del emperador. Ya el emperador no tenía, digamos, toda la autoridad sobre la religión. ¿Por qué? Porque ya hubo una división: calvinismo, luteranismo y catolicismo. El calvinismo se impuso en el siglo XVII. Y esto es importante que vayamos tomando nota. ¿Quiénes entonces nosotros podemos decir, hermanos, que los protestantes ingleses, y vamos a hablar de los puritanos en este momento, los puritanos, jugaron un papel importante, los protestantes ingleses que buscaban purificar la iglesia? Entonces, los puritanos buscaban purificar la iglesia anglicana de prácticas católicas. Influyeron en la Revolución Inglesa y emigraron a América, fundando colonias como la colonia de Massachusetts. La colonia de Massachusetts. Eso significa que en Estados Unidos, en Massachusetts, imperan mucho la religión, la iglesia anglicana. Ahora bien, aparecieron los hugonetes en Francia. Esto fue en América, ¿verdad? Que aparecieron los puritanos de Europa a América, de Inglaterra a América, vinieron los puritanos y se establecieron en Massachusetts, pero también aparecieron los hugonotes en Francia, hugonotes. Estos fueron protestantes franceses, al principio protegidos por el edicto de Nantes, 1598, pero perseguidos tras su revocación en 1685. Muchos huyeron a Suiza, Alemania
y Países Bajos de Inglaterra. Entonces, hay diferencias entre anglicanos, presbiterianos y congregacionalistas. En los anglicanos, ¿cuál es la diferencia? Los anglicanos toman la iglesia estatal dirigida por el rey, liturgia similar a la católica. Los anglicanos tienen liturgia similar a la católica. Los presbiterianos es un gobierno eclesiástico por ancianos, presbíteros. Fuerte influencia calvinista tienen los presbiterianos, hermanos. Fuerte influencia calvinista. Recuerden que de aquí viene el examen. Por eso es importante que escriban. Si no escriben, cuando hagan las preguntas, no sé cómo van a contestar. Congregacionalistas. Cada iglesia local es autónoma e independiente. Los congregacionalistas. Cada iglesia local es autónoma e independiente. Nosotros no podemos ser congregacionalistas. Nosotros no somos, la iglesia del Nazareno no es ni autónoma ni independiente. Todos dependemos de una autoridad por encima, ¿verdad? Entonces, ya en el siglo XVIII, y ya para terminar, ya estamos terminando, en el siglo XVIII aparecen los avivamientos espirituales y nuevas misiones en el siglo XVIII. ¿Ah? Entonces, aquí aparece lo que nosotros llamamos el pietismo alemán, el pietismo alemán. Este era un movimiento de renovación espiritual dentro del luteranismo, iniciado por Philip Jacob Spencer. Philip Jacob Spencer, Spener, con N, Spener, que enfatizaba la piedad personal, el estudio bíblico y la vida devocional. Este enfatizaba la piedad personal, el estudio bíblico y la vida devocional. Ahora, también aparecieron los hermanos moravos. Estoy hablando del siglo XVIII. Esta era una comunidad cristiana renovada por el conde Zinzendorf, con Z, con Z, Zinzendorf, al final RF, Zinzendorf. Destacaron por su espiritualidad misionera, oración constante y envío de misioneros a América, África y el Caribe. Entonces, hubo un primer gran despertar en el siglo XVIII, hermano. Movimiento de avivamiento espiritual en Inglaterra y las colonias americanas. En Inglaterra y las colonias americanas, lideradas por John Wesley, metodista, y George Whitefield. Se escribe W-H-I-T-A, Whitefield, F-I-E-L-D, George Whitefield, que enfatizó la conversión personal, predicación al aire libre y santidad práctica. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, aquí hubo una afectación de la ilustración al protestantismo. Hubo una afectación a la ilustración al protestantismo. ¿Cuál fue esta afectación de la ilustración al protestantismo? Que se introdujo el racionalismo, promovió la crítica bíblica y dio origen al deísmo. Creencia en un Dios creador, pero no interveniente. Eso es importante. Promovió la crítica bíblica y dio origen al deísmo. Creencia en un Dios creador. Qué bueno, pero no interveniente, dice. ¿Verdad? Y por último, hablamos de que el protestantismo del siglo XVIII
ya se encaminó para el siglo XIX, dando origen al metodismo. Movimientos misioneros modernos, sociedades bíblicas, educación popular, y sentó las bases del evangelismo contemporáneo. Sentó las bases del evangelismo contemporáneo. Bien, hermanos. Indudablemente, ¿verdad? De que todo esto es algo que nos llena de emoción. Hoy vamos a estudiar el avivamiento wesleyano y arminiano en la historia de la iglesia cristiana. Vamos a ver lo que es el contexto histórico del siglo XVIII. Acá fue una decadencia espiritual en Inglaterra, formalismos religiosos, racionalismo, pobreza y vicios sociales. Imagínense cómo estaba el siglo XVIII con relación a la historia de la iglesia. La iglesia anglicana se había vuelto institucional, con poca predicación del evangelio vivo. Miren qué interesante, hermano. Surge un movimiento espiritual liderado por John Wesley y Charles Wesley y George Whitefield, influenciado por ideas arminianas de libre voluntad y gracia salvadora disponible para todos. Este es el contexto histórico. Este es el contexto histórico. Vamos a ver nosotros algunas definiciones con relación al avivamiento wesleyano y arminiano. Con relación al avivamiento wesleyano, es el movimiento de renovación espiritual dentro del anglicanismo. Dentro del anglicanismo. ¿Por qué? Porque el anglicanismo se originó en Inglaterra, liderado por los hermanos Wesley, especialmente John, que enfatizaba la conversión personal, la santificación y la vida santa. Qué interesante. Ellos consideraron que al estudiar la palabra, encontraron que realmente las bases para llevar una vida de victoria y de salvación se requería, uno, la conversión personal, la santificación y llevar una vida santa. Porque una cosa es decir soy santo, pero otra cosa es demostrar que llevo una vida santa. Entonces, hablando del arminianismo, la definición es una doctrina teológica que se oponía al calvinismo rígido. El arminianismo, una doctrina teológica que se oponía al calvinismo rígido, resaltando el libre albedrío. En el arminianismo, hermanos, en el arminianismo se exaltaba el libre albedrío, la gracia preveniente y la posibilidad de perder la salvación y la posibilidad de perder la salvación. Y esto es bien importante porque esa pregunta me la hicieron hoy acerca de perder la salvación. Entonces, el arminianismo es la doctrina que pregona esto, hermanos. Ustedes deben de manejar esto a la perfección. ¿Por qué? Porque son líderes y como líderes deben de saber dónde se originan estas doctrinas, hermanos. Esto es esencial, pero muy esencial. ¿Y cuál fue el resultado? El nacimiento del metodismo
y expansión del evangelio a Europa, América y el mundo. Vamos entonces nosotros a ver las bases teológicas del avivamiento wesleyano arminiano, las bases teológicas del avivamiento wesleyano y arminiano, porque no se puede estudiar estos cursos sin hacer una interpretación teológica de sus doctrinas, de sus escritos. ¿Cuáles son sus bases? Son necesarias estudiarlas, hermanos. Entonces, vamos a ver la influencia de Jacobo Arminio en el año 1560 al 1609. Influencia de Jacobo Arminio. Uno, rechazó a la predestinación limitada calvinista. Esto es sumamente esencial manejarlo. Rechazó la predestinación limitada calvinista. Ya hablamos que Calvino, Juan Calvino, introdujo la doctrina de la predestinación, la doble predestinación, pues. ¿Cuál es la doble predestinación? Uno, los que son predestinados y escogidos son únicos. Y dos, los que son condenados son únicos también. No hay una puerta grande que se abra universal al hombre. Ya los que son escogidos son predestinados y no hay nadie más. Segundo, enseñanza de que Cristo murió por toda la humanidad. Tercero, defensa del libre albedrío y la responsabilidad humana de responder a la gracia. Estos tres son las bases teológicas del avivamiento wesleyano arminiano, hermano. Y vamos a ver nosotros qué doctrinas centrales adoptó John Wesley. Ahora, yo quiero preguntar, o yo más bien no voy a hacer la pregunta, sino que yo se lo voy a decir. ¿Qué diferencia hay entre teología y doctrina? Teología y doctrina, hermanos, ¿qué diferencia hay? Teología es la que profundiza, ¿verdad? A Dios, el estudio de Dios, profundiza la palabra de Dios para obtener resultados de conocimiento verdadero de ella y que sienta las bases para nuestra creencia. Esa es la teología. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina es el resultado de creer en esa base teológica bíblica de la cual estudia la Biblia o la palabra de Dios. Doctrina es la base universal de la iglesia, ¿verdad? En su fundamentación teológica. Nosotros creemos en Jesucristo porque creemos que Jesucristo es la esencia de Dios. Dios hombre, la unidad hipostática de Dios en el hombre. A eso se le llama Jesucristo.
Jesucristo, Dios hombre, que tiene su relación esencial en la palabra de Dios, en la profundidad de la palabra de Dios, en lo que nosotros llamaríamos la Trinidad divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde, ¿verdad?, aparece la manifestación del Hijo, manifestado por Dios hombre. Esas son doctrinas universales, hermanos, donde, digamos, nos regimos para una creencia cristocéntrica de fe, de fe. Nosotros no podemos tomar como doctrina cualquier cosa que vemos en la Biblia, hermano. Por ejemplo, en la Biblia se dice, no se les daba a las mujeres que se corten el pelo, pero esa no es una doctrina universal. Esa es una exhortación local a la iglesia que hizo el apóstol Pablo en los Corintios. A las mujeres no se les ha dado que vengan sin su pelo cubierto. Eso es una doctrina, no es doctrina, esa es una exhortación local. Y nosotros tenemos que diferenciar precisamente la teología, el estudio teológico, hermanos, la profundidad. Tenemos que saberla manejar. ¿Para qué? Para que no nos engañen y en ningún momento alguien quiera imponernos una exhortación como una doctrina. Ah, pero nosotros vemos que aquí mucha gente se pone el velo y mucha gente no se corta el pelo y mucha gente se consagran porque está la doctrina del celibato. No, esas son exhortaciones humanas, exhortaciones humanas. Pero doctrina es aquella que tiene su fundamentación teológica en la profundidad y la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debe de, cuando va a leer la palabra de Dios, diferenciar entre lo que es doctrina y exhortación, doctrina y consejo. Entonces, la doctrina está fundamentada en la interpretación y el conocimiento teológico profundo de la palabra de Dios. Eso significa de que para que sea una doctrina se tuvo que estudiar a profundidad a Dios en esa enseñanza doctrinal. Eso es importante, hermanos. Es bien importante manejarlo. Y vamos a ver entonces eh, la doctrina de John Wesley. O sea, lo que él tomó y la gracia preveniente. Ahora, la gracia preveniente se le llama, digamos, a la gracia que somos salvos por medio de la fe. La gracia por Cristo, la puerta que es Cristo. Dios da a todos la capacidad de responder a Él antes de la conversión, ¿verdad? A todos los hombres. La gracia preveniente. Nuestro manual nazareno lo describe de la siguiente manera. Yo les pasé a ustedes este libro, recuerden. Es el artículo número 7 y dice, creemos que la gracia de Dios por medio de Jesucristo
se concede gratuitamente a todas las personas, capacitando a todos los que quieran para volverse del pecado a la justicia, creer en Jesucristo, recibir perdón y limpieza del pecado y seguir las buenas obras agradables y aceptables ante Él. Ahí está, hermanos. Ese es. Pero nosotros creemos en esta gracia preveniente porque está fundamentada en la semejanza divina y la responsabilidad moral de Génesis 1, del 26 al 27, Génesis 2, del 16 al 17, Deuteronomio 28, del 1 al 2, del 30 al 19, Josué del 24 del 24 15, Salmos 8, 3 al 5, Isaías 1 del 8 al 10, Jeremías 31 del 29 al 30, Ezequiel 18 del 1 al 4, Miqueas 6, 8, Romanos 1 del 19 al 20, Romanos 2, 1 al 16, Romanos 14 del 7 al 12, Gálatas 6, 7, Gálatas 6 del 7 al 8. En eso está fundamentado. ¿Qué significa? Esto que yo le leí, no se lo leí porque se lo quiero leer por gusto. Es porque esta es la fundamentación teológica que toma la iglesia del Nazareno para explicar esta doctrina y en la que se basa. Pero también se basa en la incapacidad natural. Job 14:14, 15:14, Salmo 14:1 al 4, 51:5, Juan 3:6 y sucesivamente va desglosando todos los textos bíblicos sobre los que se ampara teológicamente la gracia preveniente. O sea, la gracia antes de la conversión. La gracia antes de la conversión. Eso significa preveniente. Gracias antes de la conversión. Muy bien. O sea, la capacidad de responder a Dios, a Cristo, antes de la conversión. ¿Cómo es esto? Usted, cuando vino a Cristo, antes que usted viniera a Cristo, la gracia preveniente le cobijó primero. ¿Por qué? Porque fue el toque que hizo el Espíritu Santo de convencimiento antes de la conversión. ¿Quién nos toca antes de ser convertido a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y por lo tanto, esa es una gracia dada por Dios a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiada por el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bello. Entonces, si nosotros, hermanos, manejamos esto bien, nosotros, hermanos, podemos desarrollar un evangelio profundo en las almas, en las vidas de las personas, aún en los creyentes, aún en los creyentes. Siempre me gusta ir más allá en cada clase, dar mi extra milla a Cristo Jesús, no quedarme solo con las definiciones, sino profundizar para que podamos nosotros comprender
con la guianza del Espíritu Santo estos temas, hermanos. Ahora, otra de las doctrinas de John Wesley es nuevo nacimiento, que es la conversión personal y fe viva en Cristo. Aquí ya viene otro panorama. En la primera no entra en acción la fe. Oiga bien, hermanos. En la primera no entra en acción la fe. Pero en la segunda, que es el nuevo nacimiento, la conversión personal, ahora ya se convierte, allí sí entra en acción la fe en Cristo Jesús, la fe viva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo Jesús, esta persona está recibiendo la fe. Entonces, la fe no va a recibirla en la gracia preveniente. La fe la va a recibir después de la gracia preveniente. Y esto importante, esta teología, es importante que la manejen. Importantísima, hermanos. Bueno, yo les voy a pasar el video y lo van a tener para que lo estudien toda la vida. Justificación, la otra doctrina es justificación por la fe. El pecador es declarado justo solo mediante la fe. El, el pecador es declarado justo solo mediante la fe. Justificación por la fe. ¿Eso qué quiere decir? La profundidad teológica, la voy a explicar. Ahora, ¿por qué se fundamenta esta doctrina en la teología? Porque por gracia soy salvo, no por obra. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obra para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio de que una vez obtengamos a Jesucristo en la profundidad teológica, cuando yo ya obtengo a Jesucristo en mi corazón, ya lo tengo, entonces yo puedo decir que soy declarado justo, pero solo mediante la fe. Y la fe es Jesucristo. Una vez que Cristo vino a mi vida, yo soy declarado justo. Esa es la base teológica. Y otra doctrina de John Wesley, santificación. Proceso de ser hecho santo. Posibilidad de la santificación total o perfección cristiana. Proceso de ser hecho santo. Posibilidad de la santificación total o perfección cristiana. ¿Por qué la doctrina de la santificación? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santo porque yo soy santo. Y andad de manera tal que tu vida refleje santidad, dice la Biblia. Porque la santidad es la que nos lleva a nosotros a encontrar, hermanos, la salvación. Y la santidad total nos lleva a la perfección cristiana, que es la entera santificación. Y entonces vamos a ver la obra visible del Espíritu Santo. La obra visible del Espíritu Santo.
evidencia en transformación moral, poder para vencer el pecado. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en mi vida. Una transformación evidente moral y poder para vencer el pecado. ¿Qué quiere decir esto en la profundidad teológica? De que el Señor nos dota de poder a la iglesia, y yo soy parte de la iglesia, usted parte de la iglesia, para vencer el pecado. No tiene excusa. Yo no tengo excusa. Usted no tiene excusa ante Dios para dejar que el pecado lo invada. No, el pecado no tiene potestad sobre los hijos de Dios, porque Dios nos delegó poder para vencer el pecado. Eso dice su palabra. Esa es la fundamentación teológica. ¿Y quién nos ayuda a esto? La obra visible del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces el desarrollo del avivamiento. Los hermanos Wesley, John Wesley, 1703 a 1791. Este fue un predicador itinerante, hermano. Organizó sociedades metodistas, mientras que Charles Wesley, el hermano de John, compositor de más de 6,000 himnos, entre ellos Sublime Gracia. Otro, Cristo el Señor resucitó. Ambos fueron influenciados por los moravos, experiencia de Aldergate, más bien, Aldersgate, 1738. Dice, sentí mi corazón extrañamente calentado. Hombres que dejaron huellas en la vida cristiana. Método y organización. Clases y bandas. Grupos pequeños para confesión, oración y estudio bíblico. Predicación al aire libre, innovadora para su tiempo. Formación de líderes laicos, disciplina espiritual, oración, ayuno, meditación bíblica. En el caso de George Whitefield y la división teológica, Whitefield, calvinista, Wesley, arminiano. Ya escucharon. Whitefield, calvinista, Wesley, arminiano. Uno influenciado por Calvino y el otro influenciado por Arminio. División, pero sin ruptura del movimiento. Ambos contribuyeron al avivamiento. En otras palabras, no es de fondo, sino de forma. Aquí la situación. Ambos contribuyeron. ¿Qué quiere decir, hermanos? De que el problema no fue de fondo, sino de forma. El uno pensaba de una forma y el otro de otra, pero todos amaron a Dios por sobre todas las cosas y buscaron la santidad. A pentecostales no los vamos a criticar porque ellos palmean las manos, que creen en el don de lenguas, y etcétera, etcétera. Eso es de forma, no de fondo. Si no creyeran en Cristo Jesús o en el Espíritu Santo, ahí fuera otra cosa.
Esas sí son sectas religiosas. Impactos del avivamiento weleyano arminiano. Vamos a ver lo que es el impacto espiritual. Miles de conversiones en Inglaterra, Irlanda, Gales y Estados Unidos. Despertó el sentido de responsabilidad cristiana. El impacto social. Lucha contra el alcoholismo, la esclavitud. Wesley apoyó a William Wilberforce. 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 Impulsó a la educación para pobres y obreros. Ayuda a huérfanos, presos y también hermanos mineros. Ayudar al pobre, hermano, es la expresión de un hijo de Dios. Ayudar al necesitado. Hay que acordarse de los pobres, no de los ricos. El rico ya tiene, pero el pobre no tiene, hermano. Hay que acordarse de ellos también, de los necesitados. Impacto eclesiástico. Nace la iglesia metodista después de la muerte de Wesley. Después de la muerte de Wesley, nace eh, la iglesia metodista. Fue una influencia directa en la iglesia de santidad, pentecostalismo y movimientos misioneros. Entonces, vamos a ver las diferencias entre arminianismo y calvinismo dentro del contexto del avivamiento. Entonces, vamos a ver los temas. Soberanía de Dios. Arminianismo wesleyano dice, Dios es soberano, pero respeta el libre albedrío. El calvinismo, en cambio, dice, Dios es soberano y determina todo. Vea qué interesante. En la predestinación, el arminianismo wesleyano dice, condicionada a la fe prevista, o sea, a la gracia preveniente, condicionada a la fe prevista. Mientras que el calvinismo dice, es incondicional y limitada. Wow, wow. Con relación al tema de la expiación, arminianismo y wesleyano dice, Cristo murió por todos. El calvinismo dice, Cristo murió solo por los elegidos. Cristo murió solo por los elegidos. Eso dice el calvinismo. Y ahora vamos a hablar de la gracia, el tema de la gracia. Dice el arminianismo wesleyano, la gracia es preveniente y es también resistible, o sea, se resiste. El calvinismo dice es irresistible. Eso dice el calvinismo. Salvación. El arminianismo wesleyano dice puede perderse. Y esto es importante, hermanos. Y esto es importante. Es muy importante. El calvinismo no se pierde la salvación, dice. Cada uno de nosotros se ubica en cualquiera de estos dos grupos.
cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces ahora cuál fue el legado del avivamiento weleyano arminianismo para ir concluyendo esta clase. Movimientos posteriores influenciados por, uno, el metodismo, movimientos de santidad, pentecostalismo, avivamientos en América, el gran despertar. Esto es el legado del avivamiento weleyano arminiano, hermano. Ese es el legado. Ahora, ¿cuál es el mensaje central que permanece? ¿Cuál es el mensaje central que permanece? La salvación disponible para todos. Uno. Dos. Santidad de vida como fruto del evangelio. Fe viva, no religión muerta. Evangelización y discipulado. Amados hermanos, concluyendo, el avivamiento weleyano y arminiano no solo fue un evento religioso, sino un movimiento que transformó espiritualmente a miles y reformó la sociedad y dejó huellas que alcanzan hasta el cristianismo moderno. Fue una combinación de fuego espiritual, base bíblica profunda y compromiso con la santidad y la misión. Ya prácticamente terminamos la clase. Ya puedo decir de que concluimos esta segunda clase. Hermanos, vamos a ser despedidos y vamos a pedir que en esta ocasión pues nos despida en palabra de oración Pastor Joel. Pastor Joel, despida en palabra de oración. Amén, pastor. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo que habitas en gloria. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos permitiste conectarnos, Señor, a través de este medio. Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas, Señor. El fin y el propósito, Padre, ser mejor instrumento en tus manos, Padre. Pero pedimos que sea tu Espíritu quien nos ayude, quien nos guíe, quien nos ilustre, quien nos enseñe, quien nos guíe por el camino donde tenemos que pasar, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, quienes tomamos a bien tomar estos estudios y prepararnos, Señor, para ser mejores instrumentos en tus manos. Oramos también por Pastor Wilmar, Padre. Gracias por el entendimiento, por la sabiduría, por la paciencia que le das, Señor, para poder guiarnos. Dios mío, nos vamos a despedir, Señor, de este medio, mas no de tu presencia. Que la paz tuya more en cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludémonos, hermanos, y despidámonos. Que Dios les bendiga. Pasen Hermanos. buenas Dios les bendiga noches. a todos. Vamos a Amén. hermanos. Feliz Un noche. abrazo. Feliz noche, hermanos. Bendiciones, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias.